En Radio Usach presentamos Estado de Ánimo, donde abordamos la salud mental en serio. Estado de Ánimo, un programa para hablar, pensar y sobre todo, acompañarnos. Hola, hola a todas y todos. Otro día más aquí en la Radio Usach, programa Estado de Ánimo, para hablar esas cosas divertidas de la salud mental, de la contingencia nacional, de la vida, de tantas cosas. Ya ni siquiera sé en qué número de capítulo vamos, Julia. Qué lindo eso. Cuando ya nos olvidamos, yo creo que ya cuando pasamos el tercero nos relajamos un poquito, porque nosotros inexpertos en radio, más allá de aficiones universitarias, y ya nos empezamos a soltar, porque yo creo que es parte del espíritu que teníamos al comienzo del piloto o pensando el programa. Así que lindo que ya no olvidemos en qué número vamos. Sí, ni la menor idea. Debe ser como séptimo, me imagino, sexto. No estoy tan seguro. Cuando ya, digamos, han pasado 84 años. Hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido. A ver si nos sigue aguantando Radio Usach. Se logrará, se logrará. Oye, ¿cómo has estado? Bien, cansada igual. Siento que julio, con cumpleaños incluido, se me hizo largo. Y por lo general es un mes que se me hace cortísimo de lo intenso, pero ahora yo creo que ya el agote se sintió. Hartas cosas, el ambiente global, lo cotidiano. Están pasando varias cosas también en lo personal que me tienen un poquito pesadumbrada, así que sí, ha sido intenso. O sea, ¿sentiste el cambio de semestre, como el agote al segundo semestre? Sentí el agote, sí. Oí las personas que creen en Mercurio retrógrado y todas esas cosas, de las que no es que yo no crea, sino que soy una ignorante absoluta. Bueno, también no sé si creo tanto, pero gente me dirá, no, es que Mercurio retrógrado, loco, yo tengo la... Vivo en Mercurio retrógrado. No hay otro ciclo. Nací y me quedé ahí toda la vida. Díganle a Mercurio que se busque otro. Y tú, Nicolás, te he visto muy, muy activista en redes sociales. Sí, hartas cosas. Demasiado, sí. Sí. Pero con cosas divertidas. Ahí como que siento que los proyectos que estoy teniendo ahora igual están divertidos. Así que por último me gustan. Te entretienes, claro. Sí. Me canso, pero me divierto. Sí, algo que tuve que dejar de hacer por tantas cosas sí es deporte. Y eso sí Te tiene mal. Sí, como que yo siento que cuando hago deporte tengo más energía para hacer las otras cosas, claro. ¿Cachai? En cambio, en este momento siento que no tengo esa energía. Como que me falta. Claro. La única maratón es el metro, como subir y bajar escaleras. Y llegar corriendo a la radio, y llegar corriendo a todos lados, eso es el único. Eso sí, yo camino harto. Bueno. Me compré unas Skechers zapatillas. Oye, pero pito a la marca. Si no publicitará. Y de ahí puedo caminar sin parar, así que espectacular. Mira tú. Sí, pero no, porque estaba caminando harto, pero con zapatillas que no eran para caminar. Entonces, claro. Se me hacían mierda los pies, bueno, no servía. No. Pero me las compré y de mi vida mejoró. Mira, los pequeños detalles de... Lo único que son feas, pero mira, hace un tiempo decidí comodidad versus estética y fue una sabia decisión. Sí, yo lo he visto, porque tú eras bien estético antes para vestirte. Sí, como, pero ya no. Igual has pasado por harto estilo. Estoy haciendo como una especie de tengo rememoranza. Alguna con un moicano, por ejemplo. Tuviste una etapa más panqueta, más hippie también. Sí. Yo creo que te conocí como en esa con hippie de Bob Marley, lana que venías de Quilpué, muy niño campo. Después más anarquista. He tenido harto de estilo. Sí. Pero yo veo mi foto y siento que he envejecido bien. ¿Sí? Bien. Está bueno eso, por lo menos si el espejo hablara. Y tiene ahí a la Fer también, que te sube el ego, me imagino. El Emi, que te debe decir que eres el papá más lindo del universo. Sí, eso es. Hace un tiempo no me dice papá, me dice papi. Y yo digo, eso es como de que alguien que te quiere te dice así, como con diminutivo. ¡Qué ternura, mal! Preciosa. Oye, Julia, ¿de qué vamos a hablar hoy día? De trabajo. A propósito de, nuestro agobio, no hay peor
agobio que cuando se pierde un ser querido y cuando vas a trabajar y vuelves sin vida, ¿no? Yo creo que aquí bajamos un poco nuestro ánimo, que lo presentábamos porque nosotros somos así en la vida real, pero es un tema trágico, es un tema sensible, del que todos hemos estado pendientes durante este fin de semana. La tragedia de los mineros a nosotros nos tiene totalmente conmocionados. Ha sido una noticia que duró varios días, la búsqueda también. Bueno, es una de las minas más grandes del mundo. Se habla de que el cobre es el sueldo de Chile. Entonces hay, yo creo, varias aristas para abordar este tema, pero nosotros claramente lo queremos abordar de la salud mental. Así que qué mejor que Nicolás Fernández para introducirnos en qué aristas debiésemos considerar frente a una tragedia como la que hemos visto hoy, cuando teníamos ese antecedente de la recuperación de los 33 mineros, que fue una odisea, y bueno. Sí, bueno, recordemos que estamos en 3 días de duelo nacional decretados por el presidente después del fallecimiento de estos 6 mineros en la división del teniente de Codelco. Codelco, la empresa más grande del mundo en la extracción de cobre. O sea, estamos hablando de realmente como algo mundial en este sentido, como un trabajo dentro de... Y un paréntesis, de hecho, ahí incluso se venía hablando un poco de qué rol cumplía el cobre a nivel mundial por los cobros, ¿no? De Trump con nuestro país. Así mezclando, yo voy mezclando porque me acuerdo de una noticia de lo de allá, de lo de acá, de que veníamos hablando. Entonces, a mí me pareció súper heavy la combinación de factores. Veníamos hablando de eso, de qué países, había muchos memes burlándose de Milei, de que a ellos los castigaron con varios subsidios, y a nosotros, claro, el cobre, y es porque Estados Unidos depende mucho del cobre chileno, y eso es increíble. O sea, las sobredimensiones de estos trabajadores que sostienen básicamente los pilares fundamentales de la economía chilena. Sí, absolutamente. Y como bien lo decías tú, son los trabajadores los que sostienen esa economía, ¿ya? Y a propósito de eso, se ha hablado harto sobre las condiciones laborales precisamente que están teniendo estos trabajadores y que tienen muchos trabajadores. En el trabajo relacionado a las minas y el cobre, es muy frecuente ver la subcontratación, por ejemplo, que lo que permite es que hayan otro tipo de condiciones laborales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto está a cargo de organismos internacionales en su investigación, así que esperamos que eso logre llegar a algún puerto y que se encuentren los responsables, porque no es ningún chiste, ¿no es cierto?, salir a trabajar y llegar muerto, ¿no es cierto? Como no debería ser algo que pasara, porque en los lugares que uno pudiese trabajar, uno esperaría que hayan resguardos mínimos en este sentido. Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy día a propósito de estos trabajos, ¿no es cierto? Como el trabajo en general, pero también estos tipos de trabajos que son fundamentales para nuestra economía o para nuestra vida, pero que implican un desgaste o implican riesgo. Muy distinto ir a trabajar a una oficina, ¿no es cierto?, que ir a trabajar a las profundidades de una mina para sacar cobre, por ejemplo. Y cómo es clave el bienestar laboral en nuestro bienestar de vida. Yo creo que ahí también vamos a aterrizar ciertos conceptos, me imagino, como la psicoemocionalidad laboral, cuánto hay de prevención, no solo en estos trabajos de riesgo, sino en los trabajos cotidianos, de las personas que quizás sabemos que no hay tanto riesgo, pero también los seguros laborales que son ligados al accidente propiamente laboral o a enfermedades laborales. Pero ¿qué pasa con la prevención? ¿Se resguarda mi estado emocional? A mí me quedó marcado el ir a trabajar con miedo. Qué terrible que tu primer pensamiento para poder sostener a tu familia sea, bueno, hoy para poder traerle el pan a mi familia es trabajar e ir con miedo sin saber que voy a volver. Bueno, a propósito de eso, y a propósito como del trabajo, hace poco salió la encuesta de la evaluación de la ley Carin a propósito de la evaluación que tienen los trabajadores y trabajadoras en torno a temas de su trabajo, ¿ya? Y 1 de cada 5 trabajadores siente que ha recibido algún tipo de violencia laboral en el último tiempo, ¿ya? O sea, 1 de cada 5.
¿ya? Impresionante, o sea, el 22% era un poquitito más, 22% de los trabajadores encuestados. Y ahí uno se pregunta cómo está la salud mental de esas personas, porque una cosa es, no sé, tener una pareja, que uno puede decir, ya, yo puedo decidir de alguna manera si estar o no con una persona dentro de algunos marcos, ¿no es cierto? U otro tipo de amistades, o no sé, el colegio. Bueno, hay distintas cosas en las que uno puede encontrar de repente algunas formas de poder, no sé, cambiar el ambiente, hacer algún tipo de cosa. Pero muchas veces uno no elige dónde trabajar, uno trabaja en donde encuentra trabajo. Y que ese trabajo, donde encontraste trabajo, donde no tienes la capacidad de poder decir, no sabéis que me va a cambiar porque no me gusta me siento un poco mal, ¿no? Me cambio ambiente, sino que es un trabajo en el que yo me tengo que permanecer, que de eso depende poder pagar el arriendo, la hipoteca, los niños, lo que sea. Termina siendo algo súper complicado cuando hay violencia laboral en esos espacios. Y eso, bueno, se visibiliza hoy día gracias a la ley Carín. Pero a propósito del nombre de la ley Carín, uno pensaría que ahora podría salir alguna ley a propósito de estos 6 mineros. O sea, nuestras leyes siempre llegan tarde y siempre tienen nombres de personas que sufrieron eso que viene la ley a mejorar, ¿ya? Sí. Cosa de que tenemos unas políticas públicas súper reactivas en este sentido. O sea, sí. Mientras no pase nada, mientras no salgan las noticias, tal vez, porque si esto no fuese tan noticioso, tal vez sería mucho menos llamativo. No hacemos nada. Nosotros estamos un poco acostumbrados a eso, a que tienen que haber muertos, a que tienen que haber gente perdiendo ojos, a que tienen que haber gente que sucedan cosas así de graves para que la política de alguna manera se mueva. Sí. Entonces, a propósito un poco como de esta idea de ir con miedo a trabajar, ¿cierto? Uno puede ir con miedo porque uno sale a pescar, por ejemplo, a propósito sí. de la embarcación Bruma, sí. Porque va a la mina o porque va a un trabajo en donde recibe violencia laboral. Construcción, hay muchos trabajos que se encuentran en riesgo y son solo la punta del iceberg. Así que, bueno, vamos a seguir hablando de otros temas y la falta de prevención. Sí. En la falta de prevención, yo diría, una falta de prevención, pero de repente falta de preparación también. Me ha tocado trabajar harto con SAMU, por ejemplo, y los SAMU están súper acostumbrados como a las emergencias, ¿cachai? O sea, entonces hablaba con la otra vez con un SAMU y me decía, yo tengo en toda mi familia planes de emergencia. Entonces, si yo no llego, pasa esto. Claro. Si yo estoy fuera y hay un terremoto, hay un celular cargado con plata, ¿cachai? Como que tiene un protocolo para todo, ¿cachai? Entonces, como que la misma lógica de cómo trabajaba, decía, yo si llego a un lugar, tengo que estar preparado para lo que venga, porque además en el SAMU te pueden decir, oye, no, hay un accidente de auto y 2 lesionados leves, y tú llegas y son 4 y están graves, o sea, de alguna manera no, como tenés que estar preparado más para lo que se supone a lo que vas. Entonces él decía un poco eso, como la preparación tiene que ir en todos los niveles y en la casa también. Entonces decía, era muy divertido como él lo contaba, porque él decía, bueno, ¿qué pasa? Si es que, no sé, hace poquito tuvimos un apagón, ¿no es cierto? Claro. Como en Santiago. Yo le preguntaba a mis estudiantes en la universidad, y yo les decía, bueno, me imagino que ustedes aprendieron en un ramo de emergencia y desastres que hago. Yo decía, bueno, me imagino que ustedes aprendieron. Ahora, si es que hay un apagón, todos saben qué hacer, cómo se van a cuidar, qué van a hacer con la compañera que vive en Cajón del Maipo, qué van a hacer con la que vive, ¿no es cierto?, en Curacaví, etcétera. Y todos no tenían ni idea. Como aprendemos poco de esas cosas. Sí. Sobre todo con la tecnología. Y para no irnos de la rama, como tenemos poca herramienta para sobrevivir en el mundo adulto. Hay muchos temas de los que hemos abordado ahora y durante los capítulos en donde llego como a la conclusión de, falta educación cívica cuando hablamos de política o disrupción social o disgusto. En este caso, ¿cuánto de la política laboral, de nuestros derechos, de nuestros deberes? Se nos recuerdan mucho los deberes en los trabajos. Y queda hoy día en un mundo en donde también mucha gente está emprendiendo y está contratando gente, o lo que tú decías, cómo se tercerizan hoy día demasiados rubros o tareas. Entonces, como que se desgranó el choclo central y hoy día nosotros también hemos perdido un poco el foco de cuáles son los derechos que tenemos como trabajadoras, trabajadores,
en donde también lo emocional es parte de esa... Hay evaluaciones OCDE, a cuántos años luz parece que también estamos de la Unión Europea, de esas políticas donde hay mucha prevención, trabajos donde se debe contratar a un psicólogo, independiente de la cantidad de trabajadores incluso. Entonces, la precarización laboral, independiente de que llegues sano a salvo a tu casa, tiene consecuencias a largo, a corto plazo. Sí, hay consecuencias. Hay consecuencias y como dices tú, también hay a corto plazo. O sea, no tiene que suceder algo para que yo tenga algún, o mi familia tenga algún impacto. Solo el hecho, por ejemplo, imagínate los trabajadores que tuvieron que volver a trabajar ahora a la mina del Teniente, por ejemplo, ¿ya? O sea, yo fuese parte de las familias, ¿no es cierto?, de trabajadores que vuelven a entrar a la mina, que vuelven a hacer el mismo trabajo que estaban haciendo antes. O sea... aterrados. Todo el día aterrado, todo el día esperando si me suena el celular. Sí. Esa familia contaba que muchos de ellos les habían dicho que no fueran, que iban a haber otras opciones económicas. Muchos de ellos ya estaban pensando en cambiarse de rubro, pero yo vuelvo a la idea de que el cobre mantiene a muchas familias. Es muy difícil emerger en Chile, es muy difícil cambiar ese rubro. No todos tienen ni tenemos ese privilegio. Entonces, de ahí que las consecuencias, de ahí que estemos mirando solo la punta del iceberg todavía en cuanto a la elección, que tú bien decías anteriormente, y que toda decisión tiene consecuencias, pero hay familias que hoy sobreviven y mantienen su vida diaria gracias a la minería. Sí. El punto siempre es que alguien lo tiene que hacer, ¿no es cierto? Y siempre va a haber alguien que lo va a hacer. En trabajos de alto riesgo siempre van a haber. El tema es cómo son llevados, ¿no es cierto? Y qué medidas uno puede tomar, por ejemplo, para cuando uno siente eso alguna vez. Bueno, seguimos conversando esto después de un pequeño corte. Escuchas Estado de Ánimo, un programa donde hablamos de salud mental en serio. Hoy estábamos hablando recién sobre salud mental en contexto de alto riesgo a propósito de este duelo nacional por los mineros que fallecieron en la mina del Teniente. Aprovechamos antes de recordarles que este programa va en vivo los martes de 1 a 2 de la tarde por la radio USACH, programa Estado de Ánimo, y nos encuentran también en Spotify y en YouTube todos los programas para que puedan ir revisando los distintos temas hemos ido tocando. ¿Qué hemos tocado? Hablamos de un poco de duelo, hablamos como de la desesperanza, soledad, de la soledad y la compañía, labores de cuidado, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos distintos temas que hemos ido abordando, así que pueden ir escuchándonos. Me acordé que el capítulo de opuestos tiene muchos comentarios. Ah, sí. Entonces, las interacciones... Quiero una pregunta sobre... ¿estarías con alguien que piensa distinto a ti? Sí. Por ahí. Excelente. Hay muchos comentarios. Yo no he tenido tiempo como para reaccionar a todos, pero con el Nico los hemos leído y lo hemos comentado igual bien de atrás. Está entretenido. Y el de la soledad también. Hay un par de comentarios que nos ayudan igual para pensar qué tan amplio es el abanico, qué aristas quizás estamos invisibilizando o nosotros no tenemos considerado, porque nosotros hablamos como de nuestra perspectiva, de ahí que nos gusta recomendar libros para ampliar también esas dimensiones, pero está entrete que puedan participar de ese tipo de foros, como es parte de la intención que tiene este programa. Sí, totalmente, de tocar algunos temas y de hablar sobre la contingencia o esas cosas que son más comunes, cotidianas, que van pasando y relacionándolo a la salud mental y cómo los vivimos al final. Oye, a propósito del tema que estamos hablando, que tiene un poco que ver con el trabajo, con la salud mental, con los contextos más de riesgo, hablamos al principio sobre como que cualquier trabajo puede de repente constituirse como un trabajo de alto riesgo cuando no hay condiciones. Uh-huh. ¿Ya? Y condiciones puede ser, por ejemplo, que haya violencia laboral. O sea, sí. Realmente, por ejemplo, un burnout
o el riesgo suicida puede aparecer más en un ambiente laboral, que hay suicidio, o sea, que hay violencia, que hay maltrato, etcétera. Pero estaba pensando a propósito de esto como en las generaciones que están hoy día. Ujú. Bueno, yo trabajo en la universidad y tengo hartos estudiantes y en general siempre intento conversar harto con los estudiantes. Y yo me acuerdo haber en la universidad, por ejemplo, haber entrado a pruebas en donde yo tenía compañeros o compañeras que entraban como con crisis de pánico muy fuertes. Pero entraban y la hacían, ¿no es cierto? Como que era algo que no estaba como tan hablado de alguna manera, como Claro. que era algo que podía pasar. Era alguien nervioso ante una situación. Nervioso y de ya, tensión. cálmate, va a pasar y entra. Y como que Cálmate. muy millennial, muy Sí. boomer, así como de, ya, como que las cosas emocionales no hay Vaya que... a lavarse la carita al baño y vuelva. Y listo. En cambio ahora me pasa que es algo muy recurrente. Yo igual creo que intento tener una relación con los estudiantes más como de que puedan hablar, de que pueden mencionar cuando les pasen cosas, etcétera, como en relación al curso, ¿no es No cierto? me extraña. El profe amigo. Y vienen y me pasa de repente, por ejemplo, que hay una prueba y profe, no puedo ir porque tuve una crisis de pánico. Y evidentemente yo no soy quien para jugar ningún tema de salud, ¿no es cierto? O sea, si me dice fiebre, o lo que sea, yo no lo juzgo, ¿no es cierto? Pero me entra un poco como la duda, muy ya de viejo, ¿no es cierto? Sí. Como estos cambios generacionales en torno, por ejemplo, al trabajo, ¿ya? Sí. Como ¿qué encontrábamos que antes era un trabajo de alto riesgo y qué se puede encontrar ahora que un trabajo de alto riesgo? Antes era lo que estábamos hablando al principio, que tu vida corra peligro en términos materiales, que se caiga la mina, que se caiga el barco, ¿ya? Pero hoy día podría, o la construcción, que tiene como hartos accidentes en general, pero yo pensaba ahora como cómo se constituyen de repente otros espacios de riesgo que no tienen que ver solo con el perder la vida como morir, sino como realmente como esta idea de perder la vida, de no disfrutarla, ¿cachai? Como de que de repente un trabajo que tenga alta presión, que sea volátil, que sea de repente con harta exigencia, o que te cause mucha ansiedad, puede también de repente para alguien constituirse como un espacio como de alto riesgo también, por ejemplo. Donde quizá no hay una capacitación previa y la precarización también está en entornos en donde, bueno, tu currículum me dice que tienes todo esto apto, dale, primer día y no hay ninguna inducción. A propósito de lo que tú decís, antes yo me acuerdo que era muy común como poner en el currículum como habilidades, trabajar bajo presión. Sí, ¿no? Muy común. Y ahora cuando me llegan currículum para contratar en la consulta, nunca me llega eso, ¿cachai? Como que llegan otro más como la proximidad, llegan como otras virtudes, ¿cachai? A mí el que me llama la atención de gente que manda el currículum, por ejemplo, a librería, es el aprender rápido. El aprender rápido lo vinculo mucho a esto de la falta de capacitación, que son equipos tan pequeños en algunos trabajos, en donde, claro, es como, mira, si no importa que me tengas que dar todas las instrucciones, yo aprendo rápido, o dame todas las instrucciones rápido, el multitasking también es muy de eso, y es como, hay trabajos en donde, no sé, tienen que haber momentos de espera. En atención al cliente yo creo que hay cuestiones que se invisibilizan mucho. Uno tiene que no solo tratar con otra persona y entrar a una empatía, y también si se exige respeto de mi parte, uno también pide respeto por el otro. Hay momentos en donde hay una tensión, hay gente que se enoja, que se frustra si la atienden muy lento. Hay muchos contextos. El transporte, donde también tratas con gente y no solo vas atento al tráfico, sino que a la persona que está gritando atrás, los asaltos. Estamos totalmente expuestos cuando trabajamos, y por eso que es tan clave entender que el bienestar laboral es tu bienestar vital diario, es tu bienestar de vida, de existencia. Y ahí es donde a mí me preocupa mucho la falta de deberes de los empleadores. Sí, absolutamente. Donde se invisibiliza tu bienestar. No solo, oye, ¿cómo estás? Más allá del bien, mal, si estás cansado, si te estás pasando algo personal. Esas cosas te van a afectar. Y claro, uno puede
implementar herramientas de ya, bloqueo, soy otra persona en el trabajo, que es muy de la generación de nuestros papás. Yo de repente siento que pasa eso. Voy agobiado, cansado, estresado. Cuando hay estrés. Y el trabajo tiene que hacerse cargo de ese estrés. Sí, y como decías tú, hay distintas maneras. Uno puede capacitar, pero uno puede cuidar también en todos estos sentidos. Y estamos entonces como conversando un poco sobre esto, como los familiares, por ejemplo, que están hoy día dentro de una familia con personas que están como en estos trabajos de riesgo. ¿Qué trabajos de riesgo existen? ¿No? Entonces existe como la minería, la construcción, las embarcaciones. Yo diría que son algunos que pueden ser de riesgo, pero también hay otros, por ejemplo, que son de riesgo, pero tal vez por otros temas. Por ejemplo, el otro día leíamos una noticia que mostraba como que los índices de suicidio más grandes se dan en las personas que trabajan como en el ámbito de la veterinaria, por ejemplo, ¿ya? Y eso correspondía, o sea, son como lejos los que más, como en términos como de gremio o de profesiones, tienen suicidios. Y eso se explicaba por distintas cosas, por acceso a medicamentos fuertes, como en este sentido, pero también a condiciones laborales, contratos a honorario y con mucho trabajo, con muchas exigencias, y además con como alto riesgo a las funas también, ¿cachai? Como al maltrato por, no sé, un las perro, expectativas que tenías sobre el cuidado de tu mascota. De tu mascota con ¿no es cierto? Entonces, no sé, falleció un perro y yo no pude explicarle bien a la familia que fue, no sé, por una causa natural o que fue por algo que escapaba de mis capacidades, y la expectativa está sobre esa persona, y eso como que hay un mayor riesgo, ¿no es cierto? Claro. Como, o mayor carga en este sentido. Y eso hacía que hubiese un sufrimiento en salud mental mucho más fuerte. Sí. ¿Ya? Bueno, hay muchos trabajos que también son altamente jerarquizados, y esas jerarquías, si bien permiten un flujo de trabajo, como en lo logístico, tienen también muchas cargas personales. Se confunde un poco el límite entre lo profesional y lo personal, cuando paso a llevar al otro, cuando envío una instrucción, por ejemplo. Yo creo que ahí sí se notan también los cambios generacionales, porque no estamos... Va a depender mucho, esto es como de mala buena crianza, como esos límites de, oye, es que yo no estoy acostumbrada a que me griten de esa forma. Bueno, pero es como... Y en el área estoy pensando salud, uniformados, toda jerarquización tiene una carga ahí. Estaba pensando como en una vez que hablé con mi papá y me decía, ay, no sé por qué se enojaron en mi trabajo conmigo, tuve que cambiar la forma en que yo escribo los correos. Lo único que tuve que poner al final era... Gracias. Gracias. Por favor. Por favor. Sí. Igual decía, pero si es como conversar, ¿no es cierto? Claro. Entonces lo que te tenía que decir era, anda a hacer esto. Oye, ¿me pueden mandar el informe? Ese era el correo. Punto. Pero con este tono neutro, sí. Pero en el correo uno lo lee de distintas maneras, entonces uno tiene que, en lo escrito, intencionar que se lea de una manera. Entonces uno tiene que poner cordiales, ¿no es cierto? Gracias, saludos cordiales, saludos fraternos, porque si no, uno lo puede leer como quiera y uno lo lee también de una manera. Entonces me decía, a propósito de estos cambios generacionales, como, no sé por qué no se enojaron, me decía. Claro, la generación de cristales, hasta que no se les puede decir nada. Sí, pero totalmente. Sí, las herramientas comunicacionales son un temón en este aspecto. Y yo creo que en los espacios de trabajo, también cuando uno busca un trabajo, las expectativas que tú tienes con ese trabajo y cómo también ir comunicando ciertas falencias laborales. Yo creo que ahí, por ejemplo, la ausencia de sindicatos en el mundo actual puede ser un riesgo en ese aspecto. Ya hablábamos antes de el miedo que tiene un empleador, un trabajador, una trabajadora con su empleador, de decirle, oye, ¿sabes qué? Este horario quizás no me está acomodando tanto, o me está sobreexigiendo porque no alcanzo con esta tarea, con el tiempo que me estás dando. Esa ausencia de diálogo por miedo, o
o algún elemento del que tenga antecedente o imaginario incluso, uno de repente por esa falta de comunicación no sabe cómo va a reaccionar la otra persona. Y los sindicatos son ese espacio, ¿no? En donde tú te generan un espacio de confortabilidad, de diálogo abierto, en donde se busca este mediador con tu empleador para llegar a ese diálogo. En este libro del malestar en el trabajo, de desarrollo e intervención, que tienen varios autores de Editorial LOM, se habla un poco de la importancia de ese diálogo ante ausencia de derechos o la ausencia también, la invisibilización de deberes de mi empleador. Es como... Sí, claro. Cosas básicas, mínimas, como la comunicación, hasta máximas, como en el caso de los mineros, de que me tienen que asegurar que yo, si voy a trabajar en un trabajo de alto riesgo, debo volver con vida. O hoy día, a propósito de la deshumanización de las personas, ¿cuántos días implica cerrar cierto sector de la mina? Que hablaban, porque evidentemente el cerro en donde pasó esta tragedia queda vulnerado, queda a riesgo de... Ya, tienen que recuperar ese sector. ¿Quiénes van a ir a trabajar a ese lugar? O sea, ahí los sindicatos tienen una labor, pero fundamental, si no trascendental, para asegurar que las personas que van a ir a ese trabajo, porque siempre va a haber, pero ojalá vayan a resguardo y no tengamos que vivir otra tragedia, que como bien decíamos antes, se sepa o no, o máxima tragedia o micro tragedias en el cotidiano se puedan llevar a cabo, porque finalmente la seguridad en el trabajo es clave para la vida. O sea, hoy día estamos hablando, hay debates filosóficos sobre si trabajo para vivir o vivo para trabajar, que es como ya un meme, una frase meme, cliché, pero es parte de nuestro cotidiano. Sí, claro. Y bueno, y el trabajo en general ha sido lo que ha movido la sociedad, la economía, el bienestar social. Pero claro, eso siempre está al límite de si se hace por la salud real de las personas o se hace también por la producción, porque en general los trabajadores están más vistos como parte de la producción, ¿no es cierto? O el instrumento. Y en este sentido, por ejemplo, hablaba el otro día con un psiquiatra, perdón, con un abogado de la salud en una conferencia de psiquiatría, y él hacía toda una explicación, por ejemplo, de cómo habían avanzado ciertas condiciones de salud, precisamente porque el empleador lo que veía era que si se enfermaban los trabajadores, producían menos. Entonces, en ese sentido, hacía mucho más sentido el ir entregando, por ejemplo, beneficios en salud, apoyos en salud, etcétera. Plan dental. No era realmente la idea matriz de el que estén mejor, sino que si no, se enferman y no producen lo que yo necesito que produzcan, como que había otra lógica. Bueno, vamos al segundo corte y después venimos con algunas recomendaciones del libro y terminamos a hablar de estos temas interesantes. Plan dental. Cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de ánimo por la 94.5 Radio USACH. Volvimos a la última sección de este programa, que ha tenido de todo, ¿no? Yo creo que es parte de la vida tomarnos en serio muchas cosas. Ha sido muy importante, y yo creo que dentro de todo, cómo va a avanzar este tema a nivel de justicia, de cómo, bueno, si ya estamos reaccionando ante estas tragedias, se puedan elevar muchas, no sé, políticas públicas, que hemos hablado también en otros programas, de cómo la salud mental hoy día puede injertarse en los trabajos, esa importancia. Yo creo que ahí, no sé, desde tu conocimiento, Nico, ¿qué cosas pueden pasar más allá de que la salud mental hoy día sea parte de lo laboral? Sí, o sea, yo diría que en los accidentes laborales la salud mental es parte de algo que se ve afectado, y puede ser cualquier tipo de accidente en el cual tiene que estar considerada la salud mental. Y además, dentro de los trabajos, la salud mental es algo que puede verse afectada por las condiciones de trabajo. Ahora, algo bueno que está sucediendo hoy día y que uno esperaría que pase siempre es humanizar lo más posible los accidentes. Cuando hay un accidente no hay solo una persona que sufre, también hay
familias, hay sueldos, hay de todo, y en este sentido estamos hablando de mineros que perdieron la vida. Y esta frase que suena, que me parece que la dijo el presidente ahora último, tiene que ver con que si la justicia tarda no es justicia, ¿ya? Sino que tiene que ser oportuna para que realmente sea justicia, y uno esperaría que eso sea algo que pase ahora. La protección hacia la vida de las personas y hacia las y los trabajadores tiene que ser primordial en todos los tipos de trabajos y en todos los tipos de empresas que existan. Si no, lo que vamos a tener son licencias, vamos a tener más fallecimientos, vamos a tener más accidentes. Esto, de alguna manera, que está pasando, o que pasó con estos mineros, es un extremo, pero los puntos medios son bien fuertes, ¿ya? Sí. O sea, la violencia laboral, la inseguridad, la inestabilidad, la preocupación que puede existir, son muchas formas de hacer que mucha gente sienta mucho malestar. Yo no esperaría que eso sea algo también abordado, que nosotros nos movamos cuando realmente hay una catástrofe como esta, una catástrofe no para 6 mineros, sino como para cada uno de esos nombres, para cada una de esas familias. No esperaría que no tenga que esperar que llegar esto para que nos movilicemos, sino que antes empecemos a cuidar a quienes sostienen este país en todos los sentidos, ¿ya? Tanto desde el cobre, como desde los pescadores, como los trabajadores de la basura o de la limpieza, uno les podría decir, sí. ¿No? Nosotros somos los de la basura, sí. Ellos son los trabajadores de la limpieza. Y creo que se pone el foco ahí, ¿ya? Sí. En poder ver cada una de esos trabajos, humanizándolo lo más posible, para poder entender realmente la repercusión que tiene. Y yo diría que bueno que estemos hablando de salud mental en estos contextos, que no solo hablemos de quién murió, quién falleció, o sea, y quién no, ¿no es cierto?, sino que también las repercusiones en salud mental que tienen las personas. Sí. Pensemos en los duelos de las familias, por ejemplo, ¿ya? O sea, yo creo que ahí hay un ámbito en el cual tenemos que empezar a pensarlo. Uh-huh. Que lejos parece que estamos de la dignidad en el trabajo, como el trabajo dignifica, todas esas arengas que antes nos mantienen con la moral alta. Si yo no es juego, no es retórica tampoco decir que el trabajo es parte de nuestras vidas. Y pareciera que, a propósito de la recomendación que quiero hacer, porque para abordar este tema no solo quise buscar teoría, como este libro de Lom que recomendé antes, sino en la narrativa chilena, los cambios y cómo ha pasado el tiempo, y no hay una narrativa que pareciera tan explícita en, por ejemplo, no el malestar, sino la violencia laboral. Y ahí yo creo que parte de lo que también debiese hacerse cargo el Estado, el ciudadano, todos a nivel transversal, es el tema de el abandono laboral. Si no hay condiciones dignas de trabajo, emergen también opciones de ingreso salarial no formales que en algún minuto también vivimos bajo sus consecuencias. Y de ahí que la punta del iceberg, las consecuencias de esto pueden ser catastróficas. Si no estamos mirando más allá del bosque, hay una tragedia, una crónica anunciada que es bien terrible. Y cuando estuve buscando entonces literatura a propósito de esto, bueno, el clásico es Subterra de Baldomero Lillo, que él ya en esa época, si no me equivoco, se publica en 1942 este libro. Nicomedes Guzmán también le acompaña con un par de libros a propósito de la precarización laboral en esos tiempos, que estamos hablando de el chiflón del diablo, de minas en donde que están a años, que estuvieron a años, lo pareciera que esas condiciones laborales eran cavernarias. O sea, en Subterra había trabajo infantil, había lugares en donde solo los niños podían entrar porque necesitaban hacer túneles pequeños, las condiciones mínimas de trabajo para no sé, reconocer fugas de dióxidos de carbono, de mineral, que les podían ni hablar del equipamiento para los trabajadores. Y hoy día sucedió una tragedia en una de las minas más modernas a nivel global,
que parecía que tenía las mejores calificaciones, donde existen los mejores prevencionistas de riesgo. Y bueno, ¿qué está pasando ahí? Hoy día son lugares en donde hay familias y hay una esperanza en donde todos vuelcan su esperanza para salir de la pobreza. Pero pareciera que es un maquillaje esto de las consecuencias de un trabajo en donde estamos dispuestos a arriesgarnos para sacar a la familia adelante. Y Nicomedes Guzmán, a propósito de eso, todo lo que se invisibiliza a propósito de eso, tiene un libro que se llama La sangre y la esperanza, que es sobre una huelga de trabajadores ferroviarios. Entonces, yo entré en una contradicción también al momento de recomendar. Hay mucha teoría, hay muchos libros también de narrativa, de autores extranjeros, no necesariamente chilenos. Diamela El Tit también tiene un par de títulos en donde la transfiguración del cuerpo, porque uno deja su cuerpo en el trabajo. Hay muchas dimensiones invisibilizadas en lo que todos arriesgamos por ganarnos la vida. Y esa frase, si uno la desglosa, la disecciona, no es para nada una metáfora. No queda para nada. Entonces, revaloricemos el trabajo. Bueno, una vez tuve un taller de microcuentos con una mujer que escribía poemas espectaculares, una poeta, y ella hizo como le buscó desde dónde venía la palabra trabajo. La etimología del trabajo. Sí. Y, oye, era espectacular. Y al final, desde dónde viene la palabra trabajo, es de un lugar en donde llevaban a los esclavos cuando como no querían trabajar, claro, o no cumplir sus funciones, y le pegaban latigazos. ¿Ya? Lo amarraban y le pegaban latigazos. Y creo que el poste en donde lo amarraban venía de ahí la etimología del trabajo. Entonces, si uno piensa como de dónde viene nuestro trabajo de hoy día, como hasta etimológicamente, uno dice, bueno, no. Pero estaba pensando también en lo que decís tú, como esta idea como de lo que significa el trabajo por ganarnos la vida, pero también por lo que significa el trabajo. Como yo trabajo más en el ámbito de la salud, hay mucha valor del trabajo, de lo que significa que yo esté o no trabajando, ¿ya? Puede haber un terremoto, pueden llegar los ovnis hoy día en la tarde, y algo que nunca va a dejar de funcionar son los establecimientos de salud, ¿ya? O sea, porque son necesarios. O sea, de alguna manera, ante una catástrofe, pueden ser juez y parte, ¿no? Pueden ser víctima del momento, pero también ser agentes de recuperación, claro, de lo que está sucediendo. Y eso ha hecho que haya como una muy peligrosa idea de que somos como guerreros de alguna manera. No sé si te acordás en el COVID como los guerreros de la salud. La primera línea de la salud. Pero que eso esconde todo el desgaste, lo que hablamos sobre las condiciones laborales, ¿no es cierto? Etcétera. La presión moral igual de sentirte parte de... Bueno, si yo me hago parte de esto, que conlleva todo el sacrificio familiar, porque deja familiares al lado por el COVID. ¿Cuánta gente de trabajadora de salud dejó de ver a sus propios familiares meses? Madres que no veían a los hijos para no contagiarlos. Entonces, claro, esa carga que parece muy simbólica, pero cuando somos conscientes de lo que hay ahí y de lo que todos dejamos en eso, en los trabajos estratégicos que le llamaban en ese minuto y que le llamamos hasta hoy, y que sostienen toda esta estructura, ¿no? Esta estructura en donde todos dejamos nuestro trozo de arenita para que el trabajo sostenga toda esta estructura, esta macroestructura de poder. Así como, de poder. Totalmente. Pero yo diría eso, que también en el trabajo uno encuentra como, o sea, y una vez yo tuve un paciente que estaba en situación de calle y él trabajó mira, voy a mentir, pero me parece que trabajó en Codelco, ¿ya? Y
Y él decía... Alerta de mentira. Esto es como spoiler de mentira. No. Y él me decía, como que él me contaba de Codelco, o no me acuerdo en qué mina trabajaba, creo que era en Codelco. Y él trabajó muchos años en Codelco. Y en un momento, me parece que un año les fue muy mal a la mina donde trabajaban. Y tenían sueldo súper alto, pero les preguntaron como si podían ellos no recibir sueldo por 6 meses, era algo así, ponte tú, ¿cachai? Y todos dijeron, nosotros nos pusimos la camiseta porque el cobre sostiene a Chile y en este sentido tenemos que hacerlo. Y después nos pagaron y todo, pero ellos dijeron, nosotros no recibimos en todo este tiempo y fuimos a trabajar porque el cobre, como sentí como esa responsabilidad de que si tú no vas a trabajar, algo sucede. Algo sucede no a mí, no al vecino, sino como a Chile, ¿no es cierto? Como... Yo creo que es algo súper interesante. Es interesante, se repitió estos días también. A propósito de la tragedia, colegas. Como estaba esta idea de que lo que ellos estaban haciendo era una labor importante para Chile, no solo Chile. para sus familias, como un sueldo. Oye, ¿tenéis alguna última recomendación o estamos con lo que trajiste? Mira, sí, yo creo que me voy a quedar ahí con las recomendaciones, porque más sería agobiarlos con lecturas que... yo creo que se escapan un poco y es un tema que tiene muchas aristas y como decía anteriormente, las dimensiones de los trabajos hoy son altísimas. Hay muchos niveles de precarización invisibilizados que hoy día tienen a la literatura incluso expuesta, demandada, yo creo. Ante cómo se representa un poco esa figura de quién o de una generación que también quizás decidimos dónde un poco querer trabajar. Nuestro estudio, esta arenga que nos dieron nuestros padres de edúcate porque solo educándote vas a poder elegir qué o dónde trabajar, es parte relevante. Ahora, los niveles de cesantía de los letrados que es mucho y da para otro capítulo, y yo por eso digo que hay mucha vulnerabilidad laboral y que hay que mirar un poco más allá del bosque, porque si no es como de nuevo reaccionar ante ¿qué? La ocupación informal. Hoy día hay formas muy distintas de poder trabajar y eso esconde también otro tipo de precariedad. Exactamente. Oye, bueno, hicimos este capítulo conversando sobre los mineros que fallecieron ahora en una mina, en donde esperamos que haya justicia, a propósito también de estos 3 días de duelo que decretó el presidente, y uno esperaría que la salud mental sea algo que esté considerado también en todos los ambientes, tanto para la familia, tanto para los trabajos como la minería u otros, y que estemos conversando de esto en cómo protegemos a las y los trabajadores y no tener el miedo, el riesgo de tener que ir a trabajar y no volver más, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso estuvimos conversando hoy día en Estado de Ánimo. Nos vemos ya el próximo martes y recuerden que nos pueden escuchar por Spotify y por YouTube también, si es que no nos alcanzan a escuchar en vivo. Cuídense y cuiden a quien esté al lado. Eso, seamos cariñosos. Nos vemos. Eso. Chau, chau. Aquí finaliza Estado de Ánimo, un programa para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Estado de Ánimo. Radio Sach, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos.